adoramos. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Postrado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Postrado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Postrado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Eres fiel, Señor. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Hola familia SIF, queremos
recordarles e invitar a todos nuestros niños a que puedan hacer parte de las clases virtuales que su iglesia infantil tiene preparado para ustedes. Todos los domingos al terminar nuestra transmisión tendremos un tiempo de enseñanza, alabanza, adoración y muchas manualidades. También recuerda seguir nuestra página de Facebook y ahí tendrás absolutamente toda la información. No se te olvide publicar fotos, ¡te esperamos! Muy buenos días, familia SIF, bendiciones, iglesia. Un domingo más nosotros en casa para poder transmitir a todos ustedes una palabra de fe, un mensaje que pueda fortalecer su vida. Agradecidos como siempre inmensamente con el Señor. Hoy nosotros transmitiendo desde casa vacía, extrañándoles y esperándole con fe, con ansias que nuestro pronto regreso esté cerca, que pueda alabando al Señor, que podamos estar congregados como la palabra de Dios lo demanda de nosotros. Es tiempo de volver a estar en casa reunidos, claro está, cumpliendo con todos los protocolos que se nos exigen, pero sabemos que ese pronto regreso estará para nosotros. Así que en esta mañana queremos darle gracias al Señor y permítame orar para agradecer no solamente una semana que ha culminado, sino una semana que inicia. Hemos visto una semana donde la mano del Señor ha estado con nosotros y su palabra nos dice a través de los salmos que es bueno alabar al Señor y darle gracias. A través del Salmo 138 dice: Señor, te daré gracias de todo corazón, cantaré cantos siempre para ti, me arrodillaré en dirección a tu santo templo para darte gracias por tu gran amor y por tu verdad, pues has puesto tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. Y el verso 3 dice: cuando te llamé me respondiste y aumentaste mis fuerzas. Sé que allí en casa, reunidos con tu familia, puedes compartir este link, puedes compartir hoy y decirles: es tiempo de darle gracias al Señor, es tiempo de oír su palabra también. Así que quiero en esta mañana que me acompañe para darle gracias al Señor con toda nuestros niños que también se preparan para que al finalizar esta transmisión puedan recibir su enseñanza y puedan recibir esa palabra que, como lo demanda Proverbios, que si instruimos a los niños cuando ellos son pequeños, pues cuando sean grandes no se apartarán del camino del Señor. Así que demos gracias a Dios por nuestra familia, demos gracias al Señor por la iglesia y demos gracias al Señor porque a pesar de los tiempos difíciles que hemos vivido durante estos meses, su mano poderosa ha estado con nosotros. Señor, te damos gracias en este precioso día, porque cuando te llamamos, Señor, tú respondiste, Dios de la gloria. Has dado nuevas fuerzas, Señor. Has multiplicado nuestras fuerzas, nos has levantado, Señor. Has sanado de toda enfermedad, nos has libertado de toda atadura, Señor. Has provisto de bienestar nuestros hogares, Dios de la gloria. Has traído el pan sobre nuestra mesa para permitir disfrutarlo, Señor, con nuestra familia. Tenemos tantos motivos por los cuales agradecer, por perdonar nuestros pecados, esperanza en este presente, pero también una esperanza futura de salvación y de vida eterna, Señor. Así que hoy queremos decirte gracias, gracias por nosotros, gracias porque no estamos solos, Señor, porque tu presencia está, porque tu amado Espíritu con nosotros para aumentar nuestras fuerzas. Ha sido nuestro paracleto, ha sido nuestro ayudador y nos ha guiado hacia el camino de la verdad todo el tiempo, Señor. Gracias por la libertad, por la a ti, Señor. Eres nuestra mayor bendición. Gracias, te adoramos mañana, te exaltamos, maravilloso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, gloria a Dios. Así que agradecidos con el Señor siempre, nunca olviden que el agradecimiento es una puerta poderosa que abre las bendiciones del Señor en nuestra vida. Así que agradece al Señor por tu vida, por tu familia y porque mejores tiempos vendrán para todos nosotros y para su iglesia. Así que prepara tu corazón para recibir este mensaje, esta palabra que va a fortalecer tu vida y que va a montar. Le amo intensamente y les extrañamos y sé que pronto estaremos aquí reunidos. Un abrazo.
Buenos días a todos, buenos felices nuevamente aquí en la casa del Señor, transmitiendo una palabra de bendición para todos ustedes. Saludamos en esta preciosa mañana a toda la familia CID y a todos aquellos que están viendo esta transmisión. Hoy tenemos una palabra para usted que viene de parte de Dios, y lo que viene de parte de Dios acarrea bendición para nuestras vidas. Hoy quiero compartir un tema con un título bien particular. Y el tema o el título de este mensaje que quiero compartir con todos ustedes el día de hoy le he llamado así: no hubo otro como él. El segundo libro de Reyes, capítulo 18, el verso número 5, dice la palabra del Señor: Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora, te bendecimos, Dios del cielo, por este tiempo, porque este es un tiempo de bendición, Señor. Este es un tiempo de gloria, este es un tiempo de predicación para toda tu casa, para toda esta familia, Espíritu Santo. Gracias te damos porque sé que a través de esta palabra nos hablarás, nos instruirás, nos edificarás bajo el poder de tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No otro como él. Cuando uno escucha esta clase de títulos para un mensaje, lo primero que viene a nuestra mente religiosa es pensar en Jesús. Y yo estoy completamente de acuerdo cuando tú y yo pensamos de que no hubo otro como él. Sin embargo, esta expresión que acabamos obviamente de titular este mensaje, no solamente hace referencia a nuestro gran maestro, a nuestro gran Salvador, sino que hace referencia a un hombre que no solo supo gobernar su propia vida, sino que también supo gobernar a toda una nación. Ese hombre cuyo nombre es Ezequías. De la vida de Ezequías podemos tomar varias lecciones para nuestra vida, de cómo ser creyentes, influenciadores en medio de una sociedad que lastimosamente cada día se corroe y se pierde y se funde en la maldad. Cuando uno analiza toda la parte biográfica de este rey, podemos decir que Ezequías fue rey del reino de Judá, cerca del año 720 antes de Jesucristo hasta el año 686 antes de Jesucristo aproximadamente. Fue precisamente el 13º rey que había tenido el reino de Judá. Y cuando fue llamado a la monarquía, el rey Ezequías tenía tan solo 25 años. Y 29 años, dice las escrituras, que gobernó y reinó sobre todo Jerusalén. Fue hijo de otro rey, que fue hijo del rey Acaz, el cual también fue rey de Judá. Pero este rey, el rey Acaz, fue un rey malvado, fue un rey perverso, fue un rey idólatra. Pues dice la palabra que había hecho imágenes fundidas a los dioses de Baal, a los dioses de Acera, sacrificando a los hijos y pasándolos por el fuego, y construyendo altares en los lugares altos a todos estos dioses paganos. Y lastimosamente condujo a toda la nación de Judá a la idolatría y condujo a toda la nación de Judá a la perdición. A tal punto que incluso la historia dice que profanó lo que era el templo de Salomón. Ahora podemos entender que cuando le viene a suceder el rey Ezequías haría algo totalmente diferente. El rey Ezequías es catalogado entre los reyes como uno de los reyes reformadores, y especialmente por los cambios que introdujo al pueblo. Es más, su nombre, Ezequías, significa el Señor ha fortalecido. Le decía que de la vida y la biografía del rey Ezequías podemos tomar varias lecciones importantes para nuestra vida. Y yo creo que podemos analizar algunas cualidades
que hicieron del rey Ezequías un rey único, un rey insuperable, un rey excelente, porque sus cualidades le hicieron merecedor de la siguiente frase: no hubo otro como él. Pero ¿quién fue Ezequías? En esta parte del disertar de la palabra, vamos a entender quién fue Ezequías. Pero más allá de analizar su biografía, de analizar sus obras, yo quiero estudiar algunas características, algunas cualidades que nos servirán en esta mañana para tomar una lección, como decía al comienzo, vuelvo y reitero, una lección para nuestras vidas. Y la primera característica que puedo encontrar en el rey Ezequías es la siguiente: el rey Ezequías fue un hombre de ejemplo. El segundo libro de Reyes, capítulo 18, el verso número 3, dice la palabra que Ezequías hizo lo que agrada al Señor. Me gusta esto. Pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Estamos leyendo la nueva versión internacional. Es más, en toda esta predicación vamos a tomar la nueva versión internacional. Me gusta mucho cómo comienza este pasaje. Y me gusta mucho por lo que dice, que Ezequías hizo lo que le agradaba al Señor. Rápidamente le voy a regalar el primer principio del día. Y dice así: el buen ejemplo comienza agradando al Señor. El hombre que agrada a Dios es el hombre al que Dios le agrada. Curiosamente, me llama la atención que el rey Ezequías no siguió el ejemplo de su padre Acaz. Y la respuesta es muy obvia, porque su padre no era de buen ejemplo. Porque su padre, como enseñaba al principio, fue un padre malvado, fue un padre idólatra, fue un padre perverso. Pero la palabra es concluyente y tajante al decir que el rey Ezequías hizo y siguió el ejemplo de su antepasado David, del rey David. Todos sabemos de que David ostentó ese gran título de ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David supo agradarle, porque David supo adorarle, y aun cuando cometió errores, aprendió a corregirlos, confesando cada uno de sus pecados. Ahora puedo comprender de que el rey Ezequías pudo ser de ejemplo porque siguió otro ejemplo, porque siguió un ejemplo de su antepasado. No es fácil en la actualidad convertirnos en personas de ejemplo, principalmente en medio de una sociedad que ha perdido todos los estándares de lo que realmente es bueno, de lo que realmente es saludable y beneficioso para nuestras vidas. Cuando uno utiliza esa expresión ser de ejemplo, yo puedo decir de que ser de ejemplo es tener luz propia, es poder alumbrar a los demás con nuestras buenas acciones, con nuestro buen testimonio. Y básicamente eso va a implicar un compromiso personal, pero también un compromiso de todo el tiempo vivir para agradar a Dios. En una ocasión Jesús le dijo a los discípulos que así debe alumbrar nuestra luz delante de todos los hombres, para que cada uno de ellos puedan ver vuestras buenas obras, y cuando ellos vean vuestras buenas obras puedan glorificar al Padre que está en los cielos. Lo cual pude comprender que la mejor predicación no se da con una Biblia debajo del brazo. La mejor predicación se da con nuestro testimonio. La mejor predicación se da con nuestro buen ejemplo. Y textualmente dice la palabra en este segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 3, que Ezequías hizo lo que a Dios le agradaba. Y todo el tiempo, dice la palabra, siguió el ejemplo. Porque los buenos ejemplos deben ser seguidos. El buen ejemplo no consiste solamente en cuánto yo conozco de Dios, en cuánto yo sé
de la palabra. El buen ejemplo consiste de cómo yo vivo y cómo yo practico aquello que yo conozco. Y es llevarlo a la buena práctica. Por lo tanto, no se trata simplemente de un asunto religioso, sino más bien de un asunto espiritual. Escuche la siguiente frase que no está en pantalla de Henry Miller. Henry Miller dijo: el buen ejemplo mueve al mundo más que la doctrina. Y estoy completamente de acuerdo. El buen ejemplo comienza cuando tú y yo nos convertimos en excelentes imitadores de Cristo. El buen ejemplo viene a nuestras vidas cuando nos convertimos incluso en buenos ciudadanos. Tener buen ejemplo o dar buen ejemplo es ser buenos hijos, es ser buenos padres, es ser buenos esposos, buenos cónyuges. El buen ejemplo consiste también en ser buenos creyentes. Y me gusta cómo comienza esta historia, porque esta historia me está hablando de que no había otro como él. Y se refiere a un hombre natural, que tiene errores, que tiene debilidades, pero aún a pesar de sus errores y a pesar de sus debilidades, dice la palabra que este hombre siguió el ejemplo de su antepasado. Entonces entienda el siguiente principio: un hombre de ejemplo vive de acuerdo al modelo que quieren seguir los demás. Y quizás David nunca llegó a pensar de que tiempo después un hombre como Ezequías pretendía seguir sus pasos, pretendía agradar a Dios, como David en su tiempo procuró agradar a Dios, pretendía servir a Dios, como David en su momento también le sirvió a Dios. Y esto nos puede servir en esta hora de ejemplo, que cada cosa que tú y yo hacemos en esta vida, alguien la está copiando, alguien quiere imitarla, alguien quiere seguirnos. Por eso es importante entender que ser de buen ejemplo es mucho mejor que una buena prédica o que un buen sermón. Y el rey Ezequías comprendió que lo que no había heredado de su padre Acaz lo podía tomar de su antepasado David. Hay una segunda cualidad o hay una segunda característica de quién fue el rey Ezequías. Y pude comprender a la luz de la palabra que Ezequías fue un hombre de convicción. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso número 4, dice la palabra que entonces quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Acera. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. No era fácil para un joven, porque Ezequías era un joven cuando tomó la monarquía, de 25 años, mantener las convicciones que él tenía. A pesar de que su padre fue un padre de emociones, un padre que se dejó llevar por la lujuria, se dejó llevar por la idolatría, se dejó llevar por el paganismo, porque toda la historia dentro de este contexto dice que Acaz lastimosamente fue quien las construyó, las imágenes a la diosa Acera, y se identificó y edificó los altares en los lugares altos para adorar a los Baales. Pero aparte de todo esto, dice la palabra que aún el pueblo de Israel preservaba esa serpiente de bronce que en una oportunidad Dios le mandó a Moisés que se construyera en el desierto, cuando en alguna ocasión dice la palabra que serpientes mordieron y que el pueblo de Israel miraba aquella serpiente de bronce y fueron sanados. Sin embargo, ellos hicieron de esa serpiente su propio ídolo. Hicieron de esa serpiente básicamente su propia imagen, su propio fetiche.
y la llamaron Nehustán, porque precisamente significa serpiente de bronce. Hay gente que lastimosamente termina idolatrando las bendiciones que un día recibieron, idolatrando lo que un día Dios utilizó para bendecirlos. Y eso ocurrió con el pueblo de Israel. Y vuelvo y reitero, a pesar de que Ezequías tenía tan solo 25 años, sus convicciones y sus creencias en el Dios creador de los cielos eran tan fuertes que lo primero que hace Ezequías es quitar todos los altares paganos, es destrozar todas las piedras que para aquellos eran sagradas, fue destruir todos aquellos altares a los Baales. Pero usted se estará preguntando, ¿qué es una convicción? Y el término convicción viene de una palabra griega, que es la palabra griega elencos. Y elencos significa creencia fuerte. Y uno se dirá en su interior, ¿pero de a dónde? Si su padre fue un pagano, si su padre fue un idólatra, él no quiso colocar su mirada en ese mal ejemplo, sino que quiso colocar su mirada en un antepasado, entender cómo Dios había obrado en los buenos tiempos de Moisés, escudriñar las escrituras, la Torá de aquella época, y de ahí pudo extraer sus propias convicciones. Aprenda esto en este día. Las personas que tienen convicciones viven de acuerdo a su fe y no de acuerdo a sus emociones. Regularmente la gente que se mueve bajo la idolatría se mueve bajo las emociones. Una persona con convicciones es una persona que está plenamente convencida de lo que está creyendo y de lo que está esperando de aquello que ha creído. Por eso usted puede leer en Hebreos capítulo 11, referente al tema de la fe, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de Ezequías era creer en un Dios que él nunca había visto, en un Dios invisible, en un Dios que quizás para muchos era un Dios desconocido. La idolatría para el pueblo de Israel había cegado el entendimiento, porque aún su propio rey, el que la había gobernado por un tiempo, que era el rey Acaz, lastimosamente lo había permitido. Y el pueblo de Israel se acostumbró a ver a un Dios con D minúscula, invisible, a un Dios de acera, a un Dios de Baal, a un Dios que no era verdadero. Pero llega Ezequías con una fuerte convicción y manda a destruir todo lo que había construido su padre. Esa convicción de ese Dios vivo, de ese Dios invisible, motivó a Ezequías a tomar sus mejores decisiones, a quebrar todas aquellas imágenes. Le decía al comienzo que no sería una decisión fácil, pero cuando tus convicciones son más fuertes de lo que la gente lastimosamente en aquella época buscaba, tus decisiones también deben ser determinantes, completamente determinantes. La Biblia no dice que Ezequías se puso a consultarle al pueblo, ni se puso a discutir con todos aquellos que seguían quemando incienso a la serpiente de bronce, ni aquellos que seguían subiendo a los lugares altos a adorar a los Baales. Y pude comprender el siguiente principio que les voy a regalar el día de hoy. Las convicciones no se discuten, las convicciones se proclaman. E inmediatamente el rey Ezequías tomó la monarquía, proclamó sus convicciones. Por eso la Biblia dice que no hay otro como él. Tercero, hay una tercera cualidad o característica de este hombre y de este rey llamado Ezequías. Es que Ezequías fue un hombre único. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 5, dice la palabra:
Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Ponga nuevamente su atención en la siguiente frase. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. ¿Sabe? Pude entender que cuando la Biblia dice no hubo otro como él, hace de Ezequías un hombre único. Un hombre único. Y yo creo que esto, como se dice coloquialmente, es muy chévere. Cuando alguien le dice a otra persona, usted es único. Porque cuando usted le dice a otra persona, usted es único, está diciendo, no hay otro como tú. Y esta expresión básicamente marca una diferencia. Es cierto que todos los seres humanos somos únicos porque ninguno es igual a otro. Todos tenemos características diferentes, morfología diferente. Pero bajo el concepto que estamos abarcando esta temática el día de hoy, usted puede comprender de que no había otro como él, porque tenía cualidades, porque tenía capacidades, porque tenía virtudes que marcaban cierta diferencia de los antiguos reyes, de los de antes, incluso la Biblia se atreve a decir, e incluso de los de después. Las personas únicas han sido llamadas para marcar una diferencia. Las personas únicas son diferenciadoras. Por eso debe comprender lo siguiente, que lo que te hace único, te hace diferente. Lo que te hace único, te hace especial. Por eso pregúntate en esta hora, ¿qué es aquello que te hace único? ¿Qué es aquello que te hace diferente? ¿Qué es aquello que te hace especial? Ezequías tenía 25 años, era tan solo un joven de 25 años y a los 25 años ya gobernaba, a los 25 años marcaba la diferencia de otros jóvenes de su edad, no solo porque él se había convertido en el rey de toda una nación, la nación de Judá, sino porque él tenía unos ideales, tenía unos sueños, tenía unas convicciones que lo hacían diferente. Pregúntate si los sueños que tú tienes, si los ideales que tú piensas, si tus sueños, si tus metas, si tus convicciones realmente te hacen diferente a los demás. Aprenda el siguiente principio. Un hombre único es aquel que es un referente en marcar diferencia. Eso nos hace únicos. Y Ezequías, dice la palabra, vuelvo y repito el título de este mensaje, no hubo otro como él. Podemos aprender grandes lecciones de la vida de Ezequías para que puedan ser aplicados a nuestra propia vida. Imagínate por un momento que tus hijos se acerquen a ti como padre y te digan, no hay otro padre como tú. Que tu esposa te mire y te diga, no hay otro esposo como tú. Mi esposa siempre dice algo y a mí me llama mucho la atención. Ella da muchas consejerías. Ella en una oportunidad, y lo ha dicho en varias ocasiones, mientras más esposos conozco de otras mujeres, más me gusta el mío, más me enamoro del mío. Y eso significa que yo puedo convertirme en un referente para mi familia, que yo puedo convertirme en un referente para mi esposa, que yo puedo convertirme de alguna manera en un referente para esta sociedad. Y esto me hace único, no me hace superior. No confunda el ser único, aunque usted se vaya a creer que usted es una persona superior a la otra persona. Imagínate por un momento que en tu empresa la gente pueda decir, no hay otro como él, haciendo las labores, cumpliendo el trabajo. No porque te conviertas en una persona indispensable, sino porque lo que haces, lo haces tan bien
que la gente dice, este es único para esa labor, este es único para ese trabajo. Aprenda esto también. Un hombre único marca un antes y marca un después. Y esa es una característica en el rey Ezequías. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Es que no lo estoy inventando, iglesia. Lo está diciendo la palabra, lo dice las escrituras. Cuarta cualidad o característica que identifica a este rey Ezequías como un hombre incomparable de alguna manera. Y es que Ezequías fue un hombre fiel. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, el verso 6 dice la palabra que Ezequías se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. Esta es otra linda cualidad del rey Ezequías. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él. Yo quisiera aprovechar esta predicación para formularte la siguiente pregunta el día de hoy. Pon mucha atención. La pregunta es la siguiente. En esta pandemia, ¿te has mantenido fiel al Señor? ¿No te has apartado de Él? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque lastimosamente, a veces, cuando nuestras condiciones cambian, también cambian nuestras lealtades. Y todos sabemos que la condición de muchas personas ha cambiado por causa de esta pandemia. Y por eso formulo esta pregunta, porque me gustaría saber, no porque usted me vaya a mandar un mensaje, o un WhatsApp, o un correo, o un email, es para confrontarlo con una gran realidad. Si realmente tu lealtad al Señor ha cambiado. Yo me pregunto cuántos, debido a esta pandemia, ya se han apartado del Señor, ya han perdido su fidelidad a Dios. En los tiempos de Ezequías no todo fue color de rosa. Y aún así dice la palabra que él se mantuvo fiel y que él no se apartó del Señor, cumpliendo los mandamientos que el Señor le había entregado por medio de Moisés. Muchas personas piensan que ser fieles al Señor es simplemente creer en Él, o simplemente es poseer una religión. Les voy a enseñar algo en esta mañana, espero que le pueda servir. La fidelidad siempre va a implicar un compromiso. No hay dicha fidelidad si no aprendemos a manejar un compromiso. El tema de la fidelidad es un tema que se relaciona principalmente en las relaciones maritales o de pareja. Pero cuando se exige que se cumpla con la fidelidad, es porque existe literalmente un compromiso. Cuando uno habla de compromiso, está hablando de un deber, que en el caso de las parejas es un deber mutuo, de amarse, de respetarse, de valorarse, de acompañarse, y en el caso de los matrimonios, hasta que la muerte los separe. Y en la Biblia usted va a encontrar un versículo que dice textualmente: sé fiel hasta la muerte. Y el rey Ezequías se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él. ¿Y cómo lo hizo? Cumpliendo los mandamientos que el Señor le había entregado, entendiendo que habían promesas que Dios le había otorgado, pero que habían preceptos que él tenía que cumplir. Aprenda lo siguiente: la fidelidad no me habla de promesas, la fidelidad me habla de cumplimientos. En la vida, cuando uno habla de fidelidad, no es cuánto tú prometes, sino cuánto estás dispuesto a cumplir lo que prometes. No es fiel quien promete, es fiel que cumple lo que ha prometido. Todos sabemos que en este mundo actual
tenemos muchas tentaciones, como quizás las tuvo en su momento el rey Ezequías. Y esas tentaciones pretenden romper nuestra fidelidad a Dios. Por eso, el consejo es huir de todas aquellas tentaciones. El objetivo no es solo caer o no caer mejor en aquella tentación. El verdadero objetivo es no fallarle a Dios. Y nunca, a pesar de las circunstancias, de las condiciones, de las situaciones que podamos estar atravesando, es no apartarnos de Él. Si hay algo poderoso que podemos aprender de la vida del rey Ezequías, es que el secreto de la fidelidad del rey Ezequías consistió en guardar los mandamientos del Señor. Hay un versículo que me gusta mucho en los Salmos. Hay un salmo que dice textualmente, el Señor hablándole a su creación, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Allí pude comprender que lo que Dios está buscando en esta tierra es gente fiel. Y creo que hay un principio ineludible, inquebrantable, infaltable. Es que la persona que aprende a ser fiel en lo poco, en lo mucho, será puesta. Cuando Jesús enseñó aquella parábola de los talentos, lo podemos comprender. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y esa es una cuarta característica que tenía el rey Ezequías, que lo hacía un hombre inigualable. No había otro como él. Quinto y último, Ezequías fue un hombre de éxito. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 7, en la Nueva Versión Internacional dice, el Señor, me gusta esto, estaba con Ezequías y por tanto este tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió a él. Creo que aquí hay varias cosas que uno puede aprender de este pasaje. Yo soy de aquellos que no tengo problemas con el éxito. Sé que hay algunas personas que dicen, pastor, ¿por qué hablas de la Biblia, del éxito? Hay gente que tiene problemas con eso, principalmente la gente religiosa. Cuando uno en la Biblia encuentra promesas de bienestar, promesas de prosperidad, promesas de que nos va a ir bien. Y uno tiene que creer esas promesas. No todo en la Biblia va a ser juicio. No todo en la Biblia puede ser condenación. Mire, la Biblia dice, o sacamos este versículo, segundo libro de Reyes 18, verso 7, el Señor estaba con Moisés. La clave para alcanzar el éxito es que Dios esté contigo, es que Dios esté conmigo. Por lo tanto, como Dios estaba con Ezequías, Dios estaba con Ezequías, dice la palabra que éste tuvo éxito en todas sus empresas, tuvo éxito en todos sus emprendimientos, tuvo éxito en todas las cosas que Ezequías emprendía. Y me gusta cuando dice que se rebeló contra el rey de Siria, se rebeló contra aquel sistema, se rebeló contra aquel antagonismo. Y dice, y no se sometió al rey de Asiria. No lo hizo. Yo sé que el tema del éxito puede ser visto de diferentes ángulos. Por ejemplo, un atleta puede ver el éxito cuando consigue quizás una medalla olímpica y dice, alcancé el éxito. Un actor del séptimo arte dirá, yo puedo alcanzar el éxito cuando obtenga un premio Oscar. Un cantante podrá decir, yo probaré las mieles del éxito cuando obtenga un disco de oro, de platino o obtenga un premio Grammy. Porque quizás el mundo tiene un concepto frente al éxito. Porque el mundo piensa que el éxito es un logro satisfactorio de una meta que se ha buscado. Y para el mundo ser exitosos es alcanzar la meta deseada.
y estar satisfecho con el resultado. Pero ese es el concepto secular, y ese concepto no es el concepto de la palabra. En pocas palabras, el mundo secular define el éxito como la fama, define el éxito como el poder, define el éxito como las riquezas, define el éxito como la gloria. Para Dios no. Para Dios el éxito es definido de otra manera, en su relación, en el carácter, en la obediencia. Y Dios bendecía todo lo que hacía el rey Ezequías. Te voy a enseñar algo poderoso el día de hoy. El éxito del rey Ezequías no vino como resultado de buscar el éxito de este mundo, sino que vino como resultado de buscar a Dios. Y me recuerdo la historia de uno de los hombres más prósperos, uno de los reyes más prósperos del Antiguo Testamento, Salomón. Salomón no buscó las riquezas, Salomón no buscó la fama, Salomón no buscó la gloria, Salomón buscó a Dios y le pidió sabiduría. Buscó a Dios. Ese es el verdadero principio del éxito, buscar a Dios. Y Ezequías buscó a Dios todo el tiempo. Y por esa búsqueda del Señor, dice la palabra, el Señor estaba con Ezequías. Y dice la palabra que entonces Ezequías tuvo éxito en todo lo que él había emprendido. Aprenda el siguiente principio. El éxito, según Dios, no consiste en buscar el éxito de este mundo, sino en buscar a Dios. ¿Quieres hallar el éxito? Busca a Dios. Cuando buscamos a Dios, Dios promete estar con nosotros. Así como estuvo con Ezequías, y dice la palabra que como Dios estuvo con Ezequías, Ezequías tuvo éxito en todas sus empresas. Termino con la siguiente frase en esta mañana, y es la siguiente: el hombre más exitoso no es aquel que conquiste al mundo, sino aquel que conquiste a Dios. Y Ezequías supo cómo conquistar a Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Ezequías puso su confianza en el Señor, en el Dios de Israel. Y dice textualmente la palabra que no hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Creo que de Ezequías aprendemos estas 5 cosas. Rápidamente, para concluir. Ezequías, un hombre de ejemplo. El buen ejemplo comienza agradando a Dios. Punto número 2, Ezequías fue un hombre de convicción. A pesar que no las había recibido de sus padres, las aprendió de sus antepasados. Tercero, Ezequías fue un hombre único, porque no hubo otro como él. Fue un hombre que aprendió a marcar diferencia y se convirtió en un referente para los demás. Ezequías fue un hombre fiel, porque se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él. Y Ezequías tuvo éxito. ¿Quién no va a tener éxito con todas estas cualidades y con todas estas características? Que nuestra familia, que la sociedad pueda ver en nosotros esa clase de hombre como lo fue el rey Ezequías, esa clase de mujer, de alguna manera, por así decirlo. Oremos en esta hora. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy entendemos, Dios de la gloria, que hay cualidades y hay características como las que poseía el rey Ezequías, que a pesar de su corta edad era tan solo un joven de 25 años, y a pesar de que no recibió el buen ejemplo de su padre Acaz, y a pesar de que su antecesor hizo todo lo malo, todo lo perverso delante de Dios, y que el pueblo se había fundido en la idolatría y en el paganismo, Ezequías pudo convertirse en un gran reformador, porque trajo reformas sobre toda la nación judía. Y dice la palabra que Dios se agradó de Ezequías
porque Ezequías todo el tiempo procuraba agradar al Señor. Hoy, Espíritu Santo, oramos para que tú puedas hacer de nosotros, los creyentes, hombres y mujeres, que marquemos diferencia, que seamos referentes, que podamos ser transformados, Dios de la gloria, y ser transformadores, Señor, para esta sociedad. Hombres y mujeres, Dios de la gloria, con esas características tan particulares, Señor, porque esto nos sirve de lección el día de hoy para aprender que puede ser posible en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No hubo otro como Él. Bueno, mis amados, hasta aquí hemos terminado la predicación, la palabra, y creo que vale la pena estudiar un poco más acerca de la vida y de la historia del rey Ezequías. La verdad, yo creo que la vamos a dejar de tarea para que usted en su casa pueda escudriñar un poco más de cómo él incluso se pudo enfrentar, porque podemos haber colocado otra característica. Él se enfrentó contra el rey de Asiria, porque fue un hombre también de guerra. Bueno, creo que hemos llegado ya al final, sin antes decirle que les amamos, estamos confiados que pronto vamos a comenzar los pilotos. Yo tengo que decirle algo, y yo creo que a veces yo sé que he sido un poco diplomático, pero estoy muy preocupado con nuestros gobernantes, porque lastimosamente he notado que los planes pilotos de la apertura de los templos se quedaron en eso, en decretos firmados por el gobierno nacional hace un poco más de 30 días, pero nada que empiezan. Y ya se hablan de apertura de aeropuertos, se hablan de apertura ya de moteles, empiezan a funcionar en Santiago de Cali, se hablan de apertura de restaurantes, ya se abrieron desde el 1 de junio centros comerciales, locales comerciales, ya se habla de apertura de los cines, de autocines, los planes pilotos ya están marchando, están funcionando, los gobernantes están siendo muy diligentes en esas tareas, y ya se habla de apertura incluso de los bares. Y la pregunta de los templos, ¿para cuándo? Y creo que esa va a ser una campaña que tenemos que empezar. ¿Y el templo para cuándo? Necesitamos congregarnos. Y a partir del mes de septiembre, le informo a toda la iglesia, vamos a empezar los planes pilotos de aperturar nuestros grupos familiares, nuestras células. Y vamos a enviar un oficio al alcalde para que nos permita, que estudie, que nos reciba ya los protocolos, los tenemos listos. Ya está todo listo para aperturar. Pero veo que los gobernantes a nivel nacional están más preocupados por los moteles, por los bares, por los cines y bueno, por los vuelos nacionales. ¿Y la iglesia para cuándo? Yo creo que la iglesia tiene que hacerse sentir en oración, pero también tenemos que hacer valer nuestros derechos constitucionales. Artículo 19 de nuestra Constitución, nuestro derecho de la libertad de cultos, de expresar individual y colectivamente nuestra profesión de fe. Así que, amada iglesia, nos estamos preparando y esperamos muy pronto, porque ya es el tiempo. Agradeciéndole a todas aquellas personas que nos han acompañado y que han sido fieles hasta el día de hoy, porque se han mantenido fieles a la iglesia, no solamente con sus oraciones, no solamente a través de los mensajes, no solamente conectándose a través de los medios electrónicos, de las diferentes redes, a través de este canal, sino que incluso han entendido que su compromiso es con Dios, han sido fieles con sus ofrendas y con sus diezmos. A todos ellos, muchas gracias. Les bendecimos, porque uno sabe que en los tiempos difíciles es donde se conoce verdaderamente lo que es la iglesia, de lo que somos iglesia. Porque tengamos o no tengamos servicios, la iglesia permanece. Se cerró el templo, como decíamos al comienzo de la pandemia, pero la iglesia no se ha cerrado. La iglesia sigue proclamando el evangelio. No hemos parado desde que se cerró el templo de enseñar, de orar, de mandar devocionales, de ayudar socialmente a las personas. No hemos parado y la obra no parará. La obra no cesará. Como dice Jesús en uno de los evangelios, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Muchas gracias, mis amados, y esperamos vernos pronto. Les extrañamos y como siempre les digo, que el Señor les continúe bendiciendo.